nuestros padres, hermanos y amigos en esta vida, por los que se han ido a tu presencia, de manera especial por tu hija María Altagracia Ramírez Rosas, también por nuestras intenciones particulares. Danos la vida, la salud, la protección, concédenos la salud a todos. Acuérdate también de los que sufren y viven tristes, de la gran familia de los cristianos, extendida por toda la tierra, los que viven en el mundo, a ver lo que hacen en favor nuestro. Por medio de Jesús tu Hijo te damos gracias y cantamos tu alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Cristo somos hermanos, nos unimos en oración ante el Padre, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz esté con ustedes. Y con nuestro espíritu. Solo con quien esté a su lado nos damos la paz con sinceridad.
Oremos. Que el sacramento recibido, Señor, nos proporcione un remedio celestial para que purifique nuestros corazones de sus vicios, nos fortalezca con su constante protección por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Suélvela de todos los fieles difuntos por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega por ella y por nosotros los pecadores. En las puertas del infierno, líbranos de los malos, descansa en paz. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así nos debemos presionar a levantarnos, ¿no? No, así como lo hicieron ahorita. Miren, en estos días en los diferentes pueblos o parroquias normalmente arreglamos lugares para el monumento a la Virgen de los Dolores, al Santísimo. Algunas veces hemos pasado sin que se den cuenta. Creo que el miércoles hacen el arreglo aquí de la entrada. Por favor, coméntenlo con los mayordomos que se arreglan. No vayan a meter en esta semana mayor ninguna bebida alcohólica, porque luego el pretexto que hace calor y estamos arreglando. Ahora pues traen un six, pues entonces ya no les vale nada. Si quieren yo les traigo 1 kilo de azúcar y alguien que busque fruta y no solo ofrezca su hielito más sabroso, menos caro. ¿Quieren cerveza? Entonces les busquen, váyanse a su casa, aquí no. En el atrio y en la iglesia no alcohol. No es que sea malo, no es el lugar indicado. La casa de Dios. ¿Por qué? Porque ha pasado. Incluso allá cuando se arregla el monumento del Santísimo, muchas gentes llevan fruta y están arreglando y se les dice una agüita fresca o un refresco. No para mejor una agua fresca se les lleva. ¿Dónde es el monumento del Santísimo? Acabando la misa de la tarde, se arregla el monumento al Santísimo con fruta y lo que no sé aquí cómo lo arreglarán. ¿Aquí también ponen fruta? Aquí lo ponen allá. Aquí abajo. Porque es el Santísimo. Vamos a poner a María Purísima. Pongan toda la fruta aquí alrededor. Y abajo también, si les sobra mucha. Pero donen fruta. Sandías. Las sandías las parten a la mitad y las ponen de frente, donde va a estar el Santísimo en la noche. La traslación del Santísimo del Jueves Santo. Pueden traer todas las frutas que quieran. Así como llevan del presente cuando alguien se casa, ahí van con su cartón de cerveza. Comadre, aquí le traigo para que se ayude. Así vengan con sus sandías, cosas de naranja, lo que sea, para el Santísimo. ¿No estaría mejor? Sí, para Dios. Y al final, cuando ya pase lo del monumento, antes del Via Crucis, a ver las del coro, voy a encargar. Esa fruta la reparte junto con los ministros a las gentes mayores del pueblo que no pueden caminar, ancianitos o enfermitos. Se la llevan. Pero yo de mi sandía no me la van a devolver. Queda ahí quita como Dios se desquita. Todo es para Diosito y ya, ¿verdad? Que llevan la fruta cargada para poder meter en bolsitas para llevársela, pero dennos buena fruta. Luego dan un melón bien apachurrado más que el padre, ya no sirve, ya. Ni para comer voy a intoxicar. Entonces, por favor, no alcohol cuando se arregle el monumento, cuando se arregle la entrada, nada, su agüita fresca. Incluso si hay alguno de aquí de buena voluntad que vean que están arreglando, señores mayordomos, ¿les puedo traer unas carritas de agua para que tomen por el calor? Claro que sí. Es que sabemos que dentro del atrio, más en los días santos, no alcohol. Si todo el año toman alcohol, pobre de San Juan, gran bailazo de San Juan Bautista, patrono de San Juan Tocantla, este sonido y la banda del Chirimiú, y jajaja, y la borrachera y en la cancha. Esa es
la fiesta de San Juan? Pero la hacen, díganme ustedes. Pero está bien, está bailando, pero pues que no haya tanto, de veras. Tenemos el servicio de mexicanos. Persona que toma en alguna fiesta, cada 8 días, cada fiesta, es alcohólico ya. Somos alcohólicos, pues. Unos en mayor grado y otros en menor. Y muchos nacimos en familias alcohólicas. Nuestro papá o nuestro abuelito así fue. Y así se lo entregamos a Dios. Aunque a tamborazo nos confesamos, lo regañamos, nos confesamos y nos entregamos con Dios. Entonces, no es que reprobemos, más bien tengamos el cuidado suficiente de respetar este lugar sagrado. ¿Está de acuerdo, verdad, madre? Sí, también la madre nos dice que sí. Entonces, obedezcan a la madre. Ella también nos aconseja a todos nosotros, ella es nuestra madre espiritual, los que piden su consideración por todos los que somos pecadores, también por ustedes. Alguien joven que esté por ahí que dice de religiosa, tan hermoso que es entregar la vida a Dios. No quieren que los bendiga, se quieren casar, no saben lo que les espera. Bueno, la felicidad en el matrimonio. Hermanos, nos esperamos pues en estos días santos, que va a ser el domingo de Ramos. A las 8 de la mañana es la misa aquí, para que les bendigamos las palmas. Entonces el día Jueves Santo aquí, vengan por favor, porque en años pasados, cuando yo recién llegué, vine a la misa del Jueves Santo, 20 pollitos había. Me deprimí, pero no, que muy religiosos, que el templo bien arreglado, que 2 coros, que las bandas de San Juan Cacalutla, que el don de la música, flojos que iban a misa. Bueno, ojalá y hoy sí tenemos la iglesia por lo menos, y vengan con su platito de plástico para que se soplen, porque cuando andamos en el baile bien sudados, nomás le hacemos así, y el sudado ahorita bailando, y aquí, no ventiladores, por cierto hay que poner ventiladores. Si algunas familias se reúnen para poner 4 de cada lado, ya en Tlapa ya pusimos ventiladores. En Xochitl no ponemos porque ahí no hace calor, es un templo muy alto, pero pues queremos ponerlos en los lugares pequeños como este. Ojalá y se animen las familias, entre todos se organicen y se compren un modelo para tener pobres del pueblo, no está escurriendo el sudor de su cara y mantiene su oración. Bueno, buena tarde,